sobre la burguesía. Mi nombre es Keira Cuevas. Mi nombre es Naomi Jiménez. Mi nombre es Héctor Villanueva. Mi nombre es Mariana López. Mi nombre es Alem Santiago. Y mi nombre es Roxana Valle. El día de hoy vamos a comentar un poco sobre la burguesía y de cómo es que Marx, siendo una persona burguesa, vio por los intereses de la clase obrera. No sé si alguien quiera comentar algo antes de empezar. Bueno, a mí me gustaría decir que para dar un poquito de contexto a la burguesía, es aquellos que se diferenciaban en las clases socioeconómicas, es decir, los ricos, que se consideraba en ese entonces que las familias con dinero tenían cierto poder sobre las otras clases sociales y económicas. Igual es interesante el hecho de cómo está dividida esta parte, porque si tomamos en cuenta, Marx, él era una persona burguesa. Y ahí es donde te entra la duda o la idea de que, oye, si Marx era una persona burguesa, ¿por qué se beneficiaría en ayudar a la clase obrera? O ¿por qué quisiera iluminarlos, no? ¿Eso no afectaría a los burgueses? Bueno, yo pienso que, poniéndome de los zapatos de Marx, creo que lo hizo por tener un legado, ¿no? O sea, tener algo escrito, algo hecho, un descubrimiento hecho por él, a pesar de que atente contra su propia clase. Entonces, fue como una forma de darse importancia dentro de esa época. A mí también se me hizo muy interesante eso de que él compartía pues el conocimiento que él tenía a a la clase obrera, ¿no? Entonces yo lo veo más de lado como el tratar de que el descubrimiento que hizo, como que tratar de enseñárselo. Yo siento que lo quería compartir. Yo lo veo más en el aspecto de compartirlo, porque siento que tal vez como que sí le tenía un poquito de rencor a los ricos, a los del linaje rico, y porque él era burgués al final de cuentas. Entonces yo siento que es más como el compartir. Claro. Yo creo que no es que les tenga rencor, sino más bien son dos perspectivas diferentes, ¿no? Es como cuando dos hermanos crecen juntos, pero no son iguales. O sea, aunque tuvieron las mismas crianza, son diferentes. Es como Marx y los burgueses, aunque son de la misma clase, tuvieron perspectivas diferentes y por eso Marx piensa así y los burgueses así, porque hay cosas que hicieron a los burgueses así, tal vez porque puede ser que los burgueses, porque son como son nuevos ricos, puede que fueron pobres antes de. Y yo he visto que la gente que fue, o sea, pobre antes de llegar a ser rico, piensa que todos deben de sufrir lo mismo que ellos para llegar a donde están. Entonces estás dando a entender que Marx, dentro de su beneficio, ¿verdad? De económico, reflexionó y tuvo empatía sobre la clase obrera y quiso ayudarlos en cierta manera. ¿Eso está? Sí, Okay. sí, pero o sea, sí, y es que a veces hay gente que es, o sea, mala por naturaleza. Okay, sí. Y Marx no era malo, o sea, él era bueno y por eso pudo, desde su perspectiva diferente, pensar de una forma buena para ayudar a los demás. ¿Tú qué piensas, Naomi? No sé, es que ahorita como mencionó Mari el ejemplo de hay personas que crecen con la misma crianza, no sé, se me vino un ejemplo porque, bueno, en la realidad, hay personas, son hermanos, y muchos dicen, por ejemplo, un hermano es malo, pero dicen, no, es que es porque mi mamá era así, porque mi papá tal, X, y por eso yo soy así. Sin embargo, esa misma persona pone que tiene un hermano también, igual, y creció igual, y sin embargo sus ideas son diferentes, entonces, no sé, no puedo plantearlo bien, pero no sé. Yo me gustaría preguntarles así abiertamente, ¿cómo es de que los burgueses, bueno, en primera, si los burgueses siguen teniendo presencia ahorita en el siglo XXI y en qué forma se puede manifestar?
Fíjate que, bueno, ahorita te contesto tu pregunta, sino que yo quiero mencionar algo antes de que se me olvide, sino que es como todavía del término burgués, que es que al Marx presentar igualmente, como sus escritos o para la gente obrera, de todas maneras no pudo como que lograr que se anivelaran. Y el hecho es porque Marx consideraba que los burgueses eran tontos, pero en realidad no era como que fueran tontos, simplemente que sabían que no iban a aprovechar eso y que iban a seguir de la misma manera. Es como que de igual forma los burgueses siempre van a tener un cierto tipo de control hacia la clase obrera, aunque se les haya inculcado o se les haya iluminado, pues. Y respondiendo a tu pregunta, pues sí influye todavía bastante, porque hay que tener en cuenta que siempre en cualquier trabajo, a veces, aunque tú vengas desde muy lejos o así, si tú, no sé, no tienes los recursos o algunos estudios o no tuviste la oportunidad de estudiar, siempre va a haber una persona, si le llamamos burgués, porque pues ahora no creo que se utilice ese término, siempre va a tener este control sobre la otra persona, así que yo creo que sí sigue influyendo en la actualidad todavía. Yo también contestando tu pregunta, opino lo mismo que dice Roxy. Cuando, no sé, en una empresa, ¿no? Hay una persona que hizo su emprendimiento, pues es la dueña de ese emprendimiento. No digamos que es en su totalidad rica, pero pues tiene dinero. Entonces, esos empleados que están ahí, puede que esa persona se aproveche de ellos y ellos pues no los hagan porque injerencia en ellos. Exacto, porque pues ellos necesitan estar ahí para tener dinero para mantenerse. Entonces, ahorita no nos planteamos como de que, ay, pues la dueña, la que emprendió es burgués, pero sin embargo sigue pasando lo mismo. Aunque no se diga esa palabra, sigue pasando. Fíjate que hay algo que mencionan en el libro que dice Marx que el hombre vende su ser. O sea, no vende tanto su trabajo, su esfuerzo, sino que su ser. Yo ahí lo asocio a aunque sí trabaje y todo eso, a veces por ser mal pagado es como que da más de su esfuerzo de lo que recibe. Claro, eso es lo que comentaba la profesora de estira y afloja, ¿verdad? Ajá. De hecho, la verdad siento que actualmente no estamos muy lejos de esos años. Seguimos dentro del marxismo, seguimos dentro del capitalismo, dentro de los burgueses, aunque actualmente ya no se conozca como burgueses, sino se conozcan como patrón empleado. Patrón empleado, incluso más bien siento que jerarquías. Okay. Me explico porque para todo hay jerarquías. Me explico, nuestras diferencias o clases sociales si quieres o no, sí nos diferencian un poco del resto. Y lamentablemente crea una preferencia en el aspecto de que, ok, me conviene, por poner una palabra, ¿no? Me conviene tratarlo bien, hacer lo que me pide, por X razón. Entonces, es lamentable porque así como estamos estudiando que hubieron movimientos de personas para acabar precisamente con ese tipo de imposiciones, pues es más fácil aprender a vivir con ello que de verdad sacarlo del sistema, porque hablamos de que el sistema nunca va a dejar de ser el mismo. Yo también considero que, de hecho lo puse en mi reporte de lectura, que yo siento que al final nunca se va a poder separar esas clases sociales, porque yo lo veo en la perspectiva que al final siento que el sistema lo creó como un tipo de balance. Entonces, sí, en el que el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Entonces, para romper ese balance está muy difícil, como dijo la profe de teoría, puede que no sea imposible, pero es muy difícil y muy complicado, y yo considero que no creo que vayamos a llegar a eso muy pronto. Yo he visto en este siglo XXI que al niño a veces antes de nacer en la clase de los nuevos ricos, burgueses, como se puede poner, es de que todavía no tiene madurez el niño y ya tiene una vida planeada para vivir cómodamente en la clase burgués a comparación de la clase obrera. Pero es que si te das cuenta, hay una diferencia entre la clase burgués y la clase obrera, porque los burgueses
por poner un ejemplo, padre y madre trabajaron y tienen tienen su patrimonio y ese patrimonio lo ofrecen y es, vaya, herencia, ¿no? En cambio, la clase obrera, en donde hay empresarios que todavía no son ricos a nivel burgués, pues siguen trabajando, pero entonces, ¿qué entra ahí? La plusvalía. Ese tipo de patrones abusadores que no te pagan como deberían, no te pagan las horas que deberían, no te dan esas prestaciones de ley que por derecho te corresponden. Entonces, quieres o no, sigue habiendo un abuso, incluso pues, ya no tanto entre la clase burguesa y la clase obrera, sino entre la misma clase obrera hay abuso. Bien. Yo creo que puedes, una persona obrera, salir del ciclo a, por ejemplo, si varias generaciones siguen este curso, va a llegar un punto en el que se convierta en clase burgués. ¿Puede ser? Yo siento que para llegar a ese punto tendrían que pasar muchísimas cosas, años de trabajo, sacrificios incontables y no sé, demasiado, perdón. Para llegar a pertenecer a una clase burgués, como lo explica en los libros de Karl Marx, siento que hay que pasar por mucho. Naomi, no sé, ¿te gustaría comentar algo? Me gustaría preguntarles por qué es que creen que los ricos, bueno, por qué es que los pobres se quedan pobres. O sea, regresando a la plusvalía, sabemos que tienes prestaciones que te corresponden y hay veces que tú como obreros te das cuenta que no te las dan, tú mismo te das cuenta que están siendo injustos contigo. Quiero preguntarles tus opiniones, ¿por qué es que creen que tú sabiendo que no son justos contigo ahí sigues Por el dinero. por el dinero? Porque Por necesidad. por necesidad, porque pues tienen a una familia que mantener, entonces ellos prefieren aguantarse para no perder el trabajo, porque en estos momentos, la verdad, si somos sinceras, a veces es difícil conseguir trabajo. O sea, sí es difícil. Yo la primera vez fue como, Dios mío, no me dan trabajo. Entonces es algo difícil. Y si tienen una familia que mantener, lo hace aún más difícil. Y creo que les da miedo eso. Claro, claro, y luego más por el hecho de las oportunidades, porque no todos tienen, o sea, la oportunidad de poder estudiar. Y si ponemos de ejemplo un caso de una conocida, ella fue a pedir trabajo en un lugar, ella tiene su certificado de la prepa, de sus estudios, y ella no se ve muy bien físicamente, o sea, de que tiene tatuajes y eso, y ella miró que había una persona que sí se miraba muy bien vestida, pero esa persona no tenía estudios. Entonces prefirieron contratar a la persona que tenía estudios, que era mi amiga, en vez de la otra persona, aunque fuera competente y se vistiera bien. Y ahí es donde digo que pues no todos tienen las mismas oportunidades de estudiar o de poder aprender nuevas cosas que les sirvan para un campo laboral o extenderse, porque ya a veces desde pequeños se ven con la necesidad de trabajar y eso es lo que provoca que se les reduzcan sus opciones de trabajo. Así que donde sí contratan a personas que no tienen estudios, por lo general son trabajos mal pagados y donde aplican la plusvalía, ¿no? De que si trabaja 8 horas, nada más le pagaron 6. De hecho, también retomando tu pregunta, la profe había comentado eso de que no a todos nos alcanza para un libro, y de hecho eso está en un libro que yo estoy leyendo que se llama La historia de la economía, que dice que en muchos países es como comprar un libro, es como ir a la luna, literalmente imposible. Entonces, pues no todos tenemos esa misma oportunidad de comprar un libro, de, no sé, tener educación o que nos enseñen a leer o ir a la escuela. Entonces eso de que el pobre es pobre porque quiere, siento o sea, que no está bien. Sin embargo, nosotros en estos momentos sí tenemos como más avances que el internet y todo esto, y creo que podemos nosotros aprovechar. Claro que, bueno, cerrando este capítulo, podemos decir que los burgueses son una parte importante de la sociedad porque forman una estructura que es necesaria, ¿no? Porque igual
el obrero a lo mejor por su mentalidad no puede salir de ser obrero. Son muchos aspectos, no sé. No es algo me